Hola a todos, mi nombre es José Francisco López, soy investigador en civismo y hoy vamos a hablar del informe recientemente publicado sobre el sistema de pensiones en España. El sistema de pensiones está en ruinas, está degradado y de no hacer reformas va camino a quebrar. Necesitamos hacer reformas, necesitamos hacerlas ya. La pandemia ha agravado mucho la situación económica y en especial del sistema de pensiones, que ya era mala, pero que ahora es aún peor. España no es el único país que tiene este problema. En nuestra investigación hemos visto como otros países del entorno, como Italia, como Portugal, que comparten nosotros situación geográfica y hasta cierto punto cultura, también tienen problemas, tienen una pirámide demográfica similar que va cada vez camino de invertirse en mayor grado y presentan unos problemas también de financiación, lógicamente con sus diferencias, que nos hacen ver que España no es el único país que tiene este problema debido a la población envejecida y al aumento de la esperanza de vida. Esto no es un problema actual, ya venía de antes, es un problema pasado, es un problema, por supuesto, también presente, pero sobre todo ese problema se agravará muchísimo en el futuro de no hacer las reformas que hemos citado, ¿no? En nuestra investigación evaluamos diferentes alternativas, diferentes opciones que se han comentado, entre las que se encuentran aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad real de jubilación hacia los 67 años, pero esta medida no es suficiente por sí sola. Es cierto que es de la que más se ha hablado, la que ha citado también el ministro Escrivá, y que vamos camino de acercarnos a ella, pero no será suficiente. Tampoco será suficiente aplicar una política en la que el flujo migratorio aumente, en la que vengan más inmigrantes y en la que exista un escenario demográfico favorable, y cuando decimos favorable nos referimos también a una reducción en el aumento de la esperanza de vida que haga que el déficit de la seguridad social sea cada vez menor. Tampoco es suficiente ni el aumento de los salarios ni de la productividad, sobre todo porque en un entorno realista y en un entorno macroeconómico realista no tenemos en cuenta que no va a haber grandes saltos de productividad, con una productividad que además lleva estancada y creciendo muy poco durante mucho tiempo, y no podemos esperar que haya grandes saltos a nivel tecnológico o en concreto en España, en el que tampoco se impulsa esa investigación, esa innovación, ese crecimiento empresarial. Tampoco sería suficiente el cálculo de aumentar el periodo de cálculo de la pensión, que es algo que se debe aplicar, que ya se está aplicando, que desde 1980 hasta la actualidad comenzó en 2 años, que era el periodo sobre el que se calculaba la pensión, ha ido aumentando paulatinamente y se situará en los 25 años hacia el año 2022. Tampoco eso será suficiente. Tampoco será suficiente el aumento de las cotizaciones sociales ni establecer un impuesto finalista. Y no es suficiente ninguna de estas por sí solas, porque las pensiones se trata de una realidad poliédrica que también afecta al mercado laboral, que también afecta a la educación financiera que tenemos en nuestro país, que también afecta si no se toman reformas a otros ámbitos, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahí, a partir de esa investigación, que lógicamente son alternativas que se deben ir tomando, que se pueden ir tomando y que algunas se han implementado ya, establecemos otro tipo de posibilidades y otro tipo de reformas, ¿no? A partir de ahí, como no se puede solucionar de manera inmediata, lo que sí que podemos trabajar es en intentar hacer que la gente, que las personas y que la sociedad civil sea lo más consciente posible, ¿no? 76% de los jóvenes afirma que no va a cobrar su pensión, o por lo menos no lo cree, pero sin embargo tampoco muestran en su ideario político, o por lo menos no exigen a los políticos que existan estas reformas de las que ahora vamos a hablar, ¿no? Y las reformas tienen que ver con la seguridad social, con una reorganización lógicamente de las cuentas y ver hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar,
con reformas para incentivar el ahorro, con reformas fiscales y con reformas del mercado laboral que ataquen contra el problema estructural de paro que llevamos viviendo durante los últimos 30 años y que no hemos conseguido solventar. En el mejor momento, cuando gobernaba el PSOE hacia 2007-2008, tuvimos un 8% de paro y eso es fatal para una economía como la española. A partir de ahí, nosotros, una de las propuestas que tendría además un coste equivalente, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, que tiene que ver sobre todo con la reforma del mercado laboral, con los jóvenes, que es donde especialmente incide el empleo, con la mayor tasa de paro juvenil de Europa, y si no hay reformas no vamos a tener ese crecimiento que realmente necesitamos en todos los ámbitos, ¿no? Pero una de las propuestas que más ha llamado la atención es el de SICAV para todos, ¿no? Lo llamamos así, a una cuenta de valores que se le abriría a todos los jóvenes, que sería de 1.000 euros, que tendría un coste de alrededor de 500 millones de euros anuales y que por supuesto no sería una transferencia perdida, sino que sería una inversión, porque al final, ¿qué son los recursos públicos sino propiedad también de todos sus ciudadanos que los financian con impuestos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa cuenta de valores tendría el objetivo de mejorar la educación financiera, de ver o hacer ver a las personas que si ahorran, que si invierten, que pueden conseguir también rendimientos a largo plazo y en un futuro, en caso de quiebra del sistema, que además es casi seguro que si no se reforma, no es casi seguro, es seguro que si no hay reformas va a quebrar totalmente y no se van a poder cobrar las pensiones, o desde luego serán muchísimo más bajas que en la actualidad, pues les servirá para complementar su pensión. Esto es una parte o un resumen de todo lo que hemos investigado. Os animamos a leer el informe completo en el que detallamos todas y cada una de las propuestas, todas y cada una de las reformas y evaluamos cada una de las alternativas comparándolo con otros países y por supuesto teniendo en cuenta la situación macroeconómica de nuestro país.